como dice allí, ¿no? Una suma de probabilidades puntuales me da una probabilidad acumulada. Bueno, fíjense que ahí plantea el mismo ejemplo y vamos acumulando probabilidades, obviamente, ¿no? Así como antes acumulamos frecuencia, acá acumulamos probabilidades. Si yo le quisiera preguntar a ustedes cuál es la probabilidad de que X valga un valor menor o igual a 1, bueno, obviamente que tendrán que acumular hasta X1 y les va a devolver el resultado. Recuerden que es una variable discreta, ¿no? A ver, si yo le preguntara a ustedes, quiero que ustedes me interpreten y me respondan. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 2? ¿Qué responden? ¿0,75? ¿Cero cuánto? 0,75. 0,75 dice acá el joven. Bueno, es correcto, porque yo le pregunté menor a 2, significa que no incluye el 2, no debería incluir el 2. Menor a 2 significa que estoy acumulando hasta 1 inclusive. No se olviden que esto es un valor discreto. O sea, el próximo valor discreto anterior a 2 sería 1. Entonces tengo que acumular hasta 1. Entonces cuidado que si yo le pregunto la probabilidad de que X sea menor a 1, la respuesta debería ser 0,25, no incluiría el 1. Entonces, estén atentos a ver qué tienen que calcular, ¿no? O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual al valor de X, o la probabilidad de que sea menor al valor de X. Entonces, tengan cuidado hasta dónde acumulan, ¿no? Lo mismo si me preguntan la probabilidad acumulada para adelante. A ver, yo le podría preguntar a usted, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 2? Mayor a 2. Entonces la tablita no me muestra acumulaciones de un valor para adelante, me muestra acumulaciones de un valor para atrás. Entonces en este caso debería responderlo por complemento, ¿no? Es decir, mayor a 2, yo podría hacer 1, que es la probabilidad total, menos lo que hay acumulado hasta 2. Entonces, de esa manera me queda lo que hay mayor a 2, ¿sí? Entonces, tengan cuidado a ver qué pide un determinado problema o ejercicio, ¿no? Entonces, si vamos viendo los conceptos y revisando lo que vamos viendo, hemos visto la definición de una variable aleatoria, hemos visto lo que es la función de probabilidad, la función de acumulación, aquí llamamos distribución de probabilidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos conceptos más, con lo cual estaríamos terminando la primera parte de este capítulo 5, ¿no? Que nos interesa ver los conceptos que luego no va a hacer falta. Vamos a llamar esperanza matemática a la media de la variable aleatoria. Así como la media muestral era la media de una variable discreta de la parte descriptiva, bueno, una variable aleatoria también tiene un promedio. Y ese promedio se lo conoce como esperanza matemática o valor esperado de la variable, ¿sí? Por eso se la puede definir como la media de la variable aleatoria, ¿sí? Fíjense que en el caso que la variable sea discreta, a la esperanza de la variable x le vamos a calcular de esa forma que están viendo, como una sumatoria de los valores de la variable aleatoria x por sus correspondientes probabilidades. O sea, sumatoria de x por f de x. O sea, x está representando a la variable aleatoria en estudio y el f de x sería la probabilidad puntual para cada uno de esos valores de x. De esa forma vamos a tener un promedio llamado esperanza matemática. Recuerden que esta fórmula es para variable aleatoria discreta. Bueno, acá un ejemplo de aplicación, ¿no? Fíjense que dice, suponga que el número de auto X que vende cierta concesionaria tiene la siguiente distribución de probabilidad, o sea, me da los valores posibles de X, 0, 1, 2, 3, 4, y ya me asocia la probabilidad de cada uno de esos valores, 0,10, 0,20, 0,40, 0,20, 0,10. Bueno, recuerden que si esto está bien preciso, la sumatoria de f de x me tiene que dar 1, ¿no? Si está bien preciso. Se trabajen con buena precisión en los decimales. Si necesitan más de 2 decimales, trabajen con más de 2 decimales. Bueno, si tenemos la tablita, podemos aplicar la fórmula, o podrían agregar una columna más, le paso la pantalla para abajo, como también lo allí, pueden agregar una columna más auxiliar de cálculo,
hacen los productos que les hace falta para la esperanza, fíjense en x por f de x, y la sumatoria de esta tercera columna me va a dar la esperanza, ¿no? O sea, hacemos 0, 0 por 0,10 me da 0, 1 por 0,20 me da 0,20, 2 por 0,40 me da 0,80, 3 por 0,20 me da 0,60 y 4 por 0,10, 0,40. Sumo esos productos, me da 2 y esa sería la esperanza. ¿Sí? Entonces, estoy aplicando la fórmula que tenemos acá arriba, ¿no? Sumatoria de x por sus probabilidades. Así como la media tenía una serie de propiedades, bueno, la esperanza también tiene propiedades similares a las que supimos ver, ¿sí? Ahí les puse algunas, son parecidas a las que vimos de media, la suma de la constante, ¿se acuerdan del producto de la constante? Bueno, después la revisen y la ven bien. Y pasamos a la medida de variación que se llama varianza. ¿Sí? Lo mismo que vieron en la parte descriptiva, pero a diferencia de acá, recuerden que estamos trabajando con valores posibles de x y estamos trabajando con probabilidades. Obviamente que es una medida de variación y el concepto es similar, ¿no? Era un promedio de desviaciones al cuadrado. En este caso, esas desviaciones al cuadrado son entre los valores posibles de la variable y su esperanza, ¿no? Bueno, fíjense en que la fórmula de cálculo que podrían aplicar sería sumatoria de los x al cuadrado por sus probabilidades menos el cuadrado de la esperanza. Repito, fórmula de varianza para variable aleatoria discreta. Entonces ahí, aprovechando el cuadro, fíjense en que agregamos una cuarta columna de cálculos auxiliares. Esa cuarta columna, si la sumo, no me va a dar la varianza, sino que me va a dar la primera parte de la fórmula de varianza, ¿no? Me va a dar la sumatoria de los x al cuadrado por sus probabilidades. Fíjense en cómo nace esa cuarta columna. Y bueno, podría multiplicar los valores que están en la primera columna por los valores que están en la tercera columna y estoy obteniendo x al cuadrado por f de x, ¿no? De esa manera, auxiliarmente genero esa cuarta columna, sumo esos productos, llego a 5,20, y por supuesto que esa es la primera parte de la fórmula de varianza. Luego le restamos el cuadrado de la esperanza. En este ejemplo la esperanza había sido 2, el cuadrado va a ser 4, con lo cual llegamos a una varianza de 1,20. Y acá pasa lo mismo que antes, ¿no? La varianza no era tan útil, siempre le sacábamos la desviación, ¿no? Entonces le aplicamos la raíz cuadrada, me da la desviación estándar de la variable aleatoria x. ¿Y cuál sería el concepto de desviación estándar? Algo parecido a lo de antes, es decir, me da una dispersión promedio que hay entre los valores de la variable aleatoria respecto de su esperanza. ¿Sí? Ese sería el concepto. Tiene una serie de propiedades de la varianza parecidas a la de media. También tenemos suma de k, multiplicación, o sea, muy parecida. Fíjense que ahí tienen la suma de dos variables, la varianza de dos variables, por eso aparece el concepto de covarianza, un concepto que ustedes no ven porque no analizamos de a dos variables, ustedes normalmente trabajan con una sola variable, pero bueno, el concepto de covarianza significa eso, es decir, la variación conjunta de x y de y, de dos variables. Eso se suele ver en regresión, ustedes no van a ver regresión, pero hay otros cursos. Yo, por ejemplo, en industrial enseño regresión y correlación, entonces el concepto de covarianza se aplica ahí en regresión. Ustedes no lo van a aplicar, pero bueno, como en el apunte lo tienen en las propiedades, y por ahí no entienden qué significa cov, es la covarianza de x y de y, de dos variables. Bueno, con esto terminamos la primera parte del capítulo 5, es decir, lo que hace referencia a variables discretas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Los escucho si hay preguntas. O los leo. Creando huecos. Dale nomás, escucho. ¿Puede repetir lo que era
el concepto de la varianza, la interpretación. A ver, la varianza, como la varianza que uno vio en el capítulo de la parte descriptiva, es un promedio de desviaciones al cuadrado. ¿Está claro? Promedio de desviaciones al cuadrado. Pero en este caso particular que estamos viendo la varianza de una variable aleatoria, lo que iría dentro del paréntesis, las desviaciones al cuadrado, serían los valores posibles de x respecto de su esperanza. Antes recordate que eran los valores observados de x respecto de la media, o la media de una muestra. Entonces acá significa prácticamente lo mismo, es decir, es un promedio de desviaciones al cuadrado que hay entre los valores posibles de la variable aleatoria respecto de su esperanza. Y la desviación estándar sería algo parecido, nada más que en términos sacándole el cuadrado. ¿Qué es lo que me da una desviación estándar? Es una dispersión promedio que hay entre los valores de la variable aleatoria respecto de su esperanza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver algunos modelos discretos, y esto ya pertenecería al capítulo 6. ¿Claro? O sea que ya arrancaría con el capítulo 6. Entonces vamos a ver varios modelos discretos, y hoy por lo menos vamos a ver al menos 2 o 3 modelitos cuando mucho, o por lo menos 2 modelos. O les explico rápidamente de qué se trata, para que después lo vean en la publicación que voy a dejar. Voy a ver, me parece que por ahí tengo algún enlace con algún video a estos modelos que les puede ser útil. Entonces por ahí le publico el enlace a algún video, y de paso los alumnos que no están hoy en clase también pueden acceder, digamos, a ese enlace para completar el tema, ¿no? Nosotros de estos modelos discretos que vamos a empezar a analizar, ¿qué es importante que manejen? Bueno, obviamente la característica de cada modelo, la función de cuantía o de probabilidad de cada modelo, vamos a ver que cada modelo tiene una función de probabilidad o de cuantía, la función de acumulación del modelo, y también la relación que hay con la esperanza y la varianza. Entonces, todo esto que hemos visto en el capítulo 5, lo vamos a ver bien en cada modelo. ¿Sí? Recuerden que nosotros en el capítulo 4 vimos probabilidad básica, y aplicamos algunas reglas básicas de probabilidad, y nos ayudamos con los diagramas de árbol, o con alguna tabla de contingencia, o alguna herramienta, que nos ayudaba a encontrar las probabilidades de ciertos eventos. Bueno, en aquel momento nosotros no conocíamos todavía de modelos, pero si nosotros sabemos qué modelo cumple, o sea, cuál podría aplicar, obviamente que en vez de aplicar aquello básico, podríamos aplicar el modelo exacto, y es mucho más eficiente. Entonces ahora vamos a ver algunos modelos que se podrían aplicar a una variable aleatoria discreta. Y el más simple de todos sería el caso de la distribución uniforme. ¿Sí? Obviamente que la distribución uniforme se aplica o es aplicable cuando todos los valores de x tienen las mismas probabilidades de ocurrencia. Fíjense que la gráfica de este modelo es como la que están viendo, donde en el eje horizontal siempre va la variable en el estudio, y en el eje vertical iría la probabilidad. No se olviden que acá estamos trabajando con probabilidad, no con frecuencia, ¿no? Entonces, en el eje vertical iría la probabilidad. Y si todos los valores de x tienen la misma probabilidad, la altura de la columna siempre debería ser igual. Bueno, acá está planteado el ejemplo, caso típico de la tirada del dado, ¿no? O sea, yo en el experimento de lanzar el dado, ¿cuáles son los valores posibles de la variable aleatoria x? Si a x lo llamo número que aparece en la cara del dado. Entonces los valores posibles de x sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Únicamente esos valores. Si el dado no es trucho o es legal, tiene únicamente esos valores, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se dé cada uno de esos valores? Y bueno, seguramente 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6 para cada valor. Bueno, fíjense que la escala está armada en probabilidad, o sea que sería 0,16, ¿no? Fíjense que todo tiene la misma altura. Bueno, esa sería la gráfica de una distribución uniforme, ¿sí? Por supuesto que
La función de probabilidad se la obtiene como 1 sobre K genéricamente. Vamos a llamar K a la cantidad de valores que toma X. En el ejemplo del dado, K sería 6, ¿no? Por eso 1 sobre 6 es la probabilidad que X valga 0, perdón, que valga 0 no, que valga 1. 1 sobre 6 es la probabilidad que X valga 2. 1 sobre 6 es la probabilidad que X valga 3 y así sucesivamente. Estamos aplicando la función de probabilidad a cada valor de X. Y bueno, en cada modelo vamos a ir viendo la esperanza, la varianza, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo de cada modelo. Entonces, en el ejemplo este, si continuamos con el mismo ejemplo, la esperanza la podríamos calcular como una media, ¿no? O sea, fíjense que la media sería la sumatoria de los valores posibles de la variable, fíjense que lo llamamos mu, ¿no? Sumatoria de los valores posibles de la variable dividido la cantidad de valores que llamamos k. Entonces, si aplicamos esa fórmula, seguramente vamos a obtener una media, ¿sí? Para calcular la varianza, podemos aplicar conceptualmente la fórmula de varianza. Una varianza, recuerden que es una sumatoria de desviaciones al cuadrado dividido, bueno, en aquel momento hablábamos del tamaño de la población, ¿no? Bueno, acá es la cantidad de observaciones que tenemos, la cantidad de valores que asume la variable. Entonces, de esa manera obtenemos la varianza con la fórmula conceptual. Bueno, ahí tiene un ejemplo aplicado a estos valores, ¿no? Cuando equivale 0, cuando equivale 1, cuando equivale 2, cuando equivale 3, cuando equivale 4. Fíjense que el ejemplo habla de un negocio que vende esa cantidad de artículos con iguales probabilidades. ¿Sí? Acá plantea el ejemplo que tanto 0, como 1, como 2, como 3 o como 4 tienen iguales probabilidades de ocurrencia, por eso es 1 sobre 5. Bueno, ahí plantea un ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, obviamente que es una probabilidad de tipo acumulada, ¿no? Es decir, tendría que acumular para los X que cumplen esa condición. O sea, desde 2 en adelante. Y como acá X puede asumir el valor 2, el valor 3 o el valor 4, debería tomar la probabilidad de que X valga 2, la probabilidad de que X valga 3, la probabilidad de que X valga 4 y sumarlas. Que es lo que hace el ejemplo, llegando a 0,60. Obviamente con el mismo ejemplo trabajado, calcula la media, suma los valores de X y lo divide en 5, y con el mismo ejemplo aplica la varianza, suma los desvíos al cuadrado, lo divide en 5 y obtiene 2. Ojo, en este ejemplo la esperanza y la varianza me está dando lo mismo. Una casualidad, ¿no? O sea, no es que mu me tenga que dar igual que el sigma al cuadrado. ¿Sí? En este ejemplo coinciden los valores numéricos. Entonces, de esa manera se puede calcular la media y la variación de esta variable aleatoria discreta X cuando el modelo a aplicar es un modelo uniforme. ¿Sí? Deberíamos tener situaciones donde cada valor posible de X tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Ahí se aplica la distribución uniforme. Ahora, recuerden que ustedes ante un problema, diaria o en la materia, van a tener un ejercicio, van a tener un problema, y ustedes van a tener que saber cuál modelo aplicar. Ustedes van a ver como 5 modelos discretos, van a ver otros tantos modelos continuos, y no se les va a decir, aplique tal modelo. Ustedes van a tener que saber cuál corresponde aplicar. Por eso es importante saber algunas características, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que tienen que analizar ante esa problemática? Y lo primero a analizar se me ocurre que sería el tipo de variable con el que estoy trabajando. Porque si la variable fuera continua, y no corresponde aplicar ningún modelo discreto. Entonces, lo primero que debería analizar es qué tipo de variable. ¿Es una variable aleatoria discreta? Bueno, será algún modelo de discreto, ya veremos cuál. ¿Es una variable continua? Bueno, será algún modelo continuo, ya veremos cuál. Entonces, tienen que ir analizando de la problemática o del ejercicio esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué tipo de variable es? Para ir viendo qué modelo corresponde aplicar. Entonces, ahora vamos a ver otro modelo que se lo conoce como distribución Bernoulli o distribución bipuntual, que también es para variable aleatoria y discreta, y es para poblaciones de tipo dicotómicas. ¿Qué significa dicotómicas? Que hay dos grupos, digamos, los que llamamos éxito,
o llamamos fracaso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podría ser varones, mujeres, ingeniero en sistema u otros ingenieros que no sean de sistemas, ¿sí? Es decir, hay dos grupos, por eso trabajamos con poblaciones dicotómicas. En esta distribución, o en este modelo, la variable aleatoria X solamente puede asumir dos valores, o el valor 0 o el valor 1. No hay otro valor, o el 0 o el 1. ¿Cuándo va a asumir el valor 0? Cuando se dé el fracaso. ¿Cuándo va a asumir el valor 1? Cuando se dé el éxito. No se olviden que acá en estos modelos nosotros estamos trabajando con cantidad de éxitos. Eso significa la variable en estudio. X significa una cantidad de éxitos. Y éxito es lo que nos interesa estudiar, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, vamos viendo estas características que presenta el modelo, ¿no? La función de probabilidad, o sea, la probabilidad de que X tome cierto valor puntual, va a ser igual a P o a Q. ¿P qué significa P? P es la probabilidad del éxito. Q sería la probabilidad del fracaso. Por eso ahí aclara que se va a dar P cuando X valga 1, se va a dar Q, o sea, la probabilidad Q es cuando X vale 0. ¿Sí? Recuerden que X asume solamente dos valores. Bueno, ahí plantea la función de acumulación del modelo, que puede asumir esos valores, 0 o 1, o Q. ¿Sí? Va a depender de los valores de X, obviamente. Bueno, acá planteo un ejemplo. Fíjense en el siguiente ejemplo. En la agencia se encuentran 50 turistas, de los cuales 40 compraron paquetes turísticos para el Caribe y 10 para destinos nacionales. Supongo que interesa el destino Caribe. O sea, eso es lo que nos interesa estudiar a nosotros, ¿no? Los turistas que eligieron Caribe. Entonces dice, se selecciona una persona al azar de ese grupo y se quiere saber cuál es la probabilidad que vaya al Caribe. Entonces, analicemos un poquito el enunciado, si bien es bastante simple. ¿Por qué estaríamos aplicando este modelo? Obviamente recién hemos visto dos modelos. Hemos visto el uniforme y hemos visto, o estamos viendo, la distribución Bernoulli o bipuntual, ¿no? Entonces, lo que le dije antes, analicemos la variable que estamos estudiando. ¿Es una variable discreta? Sí, estamos hablando de cantidad de turistas, una variable discreta. Nos habla de éxito y fracaso, o sea, tenemos dos grupos acá, o van al Caribe o van a otro destino, o sea que tenemos eso de la población dicotómica. ¿Tienen iguales probabilidades para aplicar un uniforme? Seguramente no. Obviamente que si hay, fíjense que 40 compraron para el Caribe y 10 compraron para nacionales, no son todos igualmente probables, por lo tanto no podríamos aplicar uniforme. ¿Sí? Entonces, aparentemente, de lo que tenemos visto hasta ahora, parecería que se puede aplicar este modelo. Y otra característica importante de este modelo es que el experimento es único, no se repite. ¿Sí? Con lo cual acá dice, se selecciona una persona. Entonces el experimento es único, no acepta repeticiones. ¿Sí? Si hubiera repeticiones, ya no se podría aplicar seguramente este modelo. Entonces, bueno, según los datos del ejemplo, como se quiere averiguar una probabilidad de tipo puntual, queremos averiguar la probabilidad de que X valga 1, porque recuerden que estoy queriendo averiguar la probabilidad de los que van al Caribe. Y cuando se daba P, cuando X vale 1, cuando se da el éxito. Entonces la probabilidad que la persona vaya al Caribe, obviamente que va a ser 40 sobre 50. Por eso ponemos 0,80 como resultado. Esa sería P, la probabilidad que se dé el éxito. Y Q es complementario con P, o sea que la probabilidad que se dé el fracaso sería 0,20. Entonces, en este caso, 0,20 sería la probabilidad que la persona no vaya al Caribe, ¿sí? Vaya a otro destino. A nosotros nos interesa los que van al Caribe. Por eso esta respuesta es f de x es 0,80. Recuerden que f de x me permite calcular la probabilidad puntual de que la variable en este caso valga 1. La esperanza matemática, a ver, antes de ver esperanza, ¿qué caso típico
de los que veníamos aplicando en la unidad 4, podríamos utilizar este modelo. Cuando hablamos de probabilidad, siempre hablamos de probabilidad con un caso típico. ¿Cuál era el caso típico que siempre hablamos? El experimento de lanzar la moneda al aire, pero lanzar la moneda al aire una sola vez. Entonces yo tengo una población dicotómica, se puede dar éxito o fracaso, según la cara o la seca, tiro una sola vez la moneda, supongamos que la variable x significa el número de caras que aparece en la moneda, o sea, x puede asumir el valor 0 cara o una cara. Entonces tendríamos todas las características para aplicar el modelo bipuntual o de Bernoulli. En el caso de que yo tenga un grupo de varones y un grupo de mujeres, y se preguntaba, saco una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea varón? Bueno, si sacamos una sola persona, y a ser varón le asignamos un numerito, supongamos que me interesa como éxito los varones, bueno, entonces x vale 1 si se da un varón, x vale 0 si se da una mujer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se dé el éxito? ¿Cuál es la probabilidad que x valga 1? Bueno, habrá que ver cuántos varones hay en el total. Entonces, fíjense en que es un caso típico de este modelo, siempre y cuando no haya repeticiones. Es decir, tire una sola vez la moneda, saque una sola persona, saque una sola caja, y se pueden en estas situaciones, podría aplicar este modelo. Bueno, de cada modelo también hay que conocer la esperanza y la varianza. La esperanza que nosotros vimos por fórmula, capítulo 5, lo vuelvo para atrás, esa fórmula de esperanza que están viendo ahí en la formulita, en el cuadro, sumatoria de x por sus probabilidades, esa es fórmula genérica para una variable aleatoria discreta, no importa el modelo que sea. Podrá ser uniforme, bipuntual, Poisson, hipergeométrica, vamos a ver varios modelos discretos. O sea, para una variable aleatoria discreta, esa es la fórmula de cálculo, de la esperanza. Ahora bien, para aplicar esa fórmula de cálculo, sí o sí, tengo que tener la distribución de probabilidad de x. ¿Qué es lo que era la distribución de probabilidad? La tablita completa, es decir, todos los valores posibles de x y todas sus probabilidades, como la están viendo ahí en el cuadro. O sea, ahí tengo todos los valores posibles de x y todas sus probabilidades. Si tenemos esa distribución de probabilidad, podría aplicar esa fórmula genérica. Ahora, cada modelo tiene una relación. En este modelo bipuntual, o Bernoulli, fíjense que dice que la esperanza va a ser igual a P y la varianza va a ser igual a P por Q. ¿Sí? Entonces, es otra forma de llegar a la esperanza, tal vez sin necesitar hacer toda la tablita con todos los valores de X y todas sus probabilidades. ¿Sí? Puede haber ejercicios o puede haber problemas en donde no les soliciten armar toda la tabla y se les pregunte por la esperanza. Bueno, recuerden que hay esta relación. Lo mismo por la varianza. Recuerden que está esta relación que pueden aplicar. ¿Qué recomiendo? Si en un ejercicio tienen todos los valores de X, todas sus probabilidades, apliquen la fórmula de cálculo. En todo caso, usen la relación para verificar si están llegando bien al valor. ¿Sí? De cualquier manera, se tiene que cumplir, ¿no? En la esperanza de X sería igual a P. Y la varianza P por Q, bueno, acá está el ejemplo con los valores que hemos venido trabajando, ¿no? En este ejemplo, fíjense en que según el ejemplo, P era 0,80, por lo tanto la esperanza de X va a ser 0,80, y la varianza era, era P por Q, P 0,80, Q es su complemento, 0,20, obviamente que la varianza sería 0,16, y seguramente la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 0,16. ¿Sí?
Y con esto estamos terminando el modelo y vemos un modelo más y los libero por hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vemos un modelo más y lo libero. Después le publico esto en la autogestión, no, en la unidad virtual. Distribución binomial. En la distribución binomial seguimos trabajando con variables aleatorias discretas. Seguimos trabajando con poblaciones dicotómicas, esto de los dos grupos. Pero acá la gran diferencia que aparece es que aparecen las repeticiones. O sea, aparecen n pruebas, se repiten. Por eso está muy asociado este modelo al muestreo con reposición. Recuerden que el muestreo podía ser con reposición, sin reposición, o muestreo con reemplazo y sin reemplazo. El concepto este lo vimos cuando hablamos de independencia de eventos, capítulo 4. Dijimos que la independencia de eventos estaba asociado al muestreo con reposición, y la dependencia de evento estaba asociada al muestreo sin reposición, porque si yo no repongo, se ven afectadas las probabilidades. Si yo repongo, no se ven afectadas las probabilidades. Bueno, una característica de esta distribución binomial es que aparecen n pruebas independientes, entonces está muy asociado a lo que es muestreo con reemplazo. Obviamente que tenemos similares características al de recién, al bipuntual, pero la gran diferencia es que aparecen n pruebas. Entonces, de los ejemplos que veníamos tratando, el caso típico de la moneda también sería aplicable a esta situación, pero cuando aplicábamos el experimento y decíamos se lanza 3 veces la moneda, se lanza 5 veces la moneda, es decir, ya no es una sola vez el experimento. Entonces, cuando yo en aquel momento les pregunté a ustedes, lanzamos 3 veces la moneda y quería saber cuál es la probabilidad que 2 veces salga cara, ustedes en aquel momento ¿qué hacían? Se ayudaban con un árbol, armaban el experimento, ponían todos los resultados posibles según el árbol, iban siguiendo la salida, hacían un árbol con 3 salidas, recuerden a ver si tengo el archivo acá, lo vuelvo. Un árbol, para que lo relacionen con lo que estamos haciendo ahora. Bueno, fíjense este caso, podríamos agregar una salida más, por ejemplo, 3 veces la moneda. Si yo tiro 3 veces la moneda, seguramente tendría 8 resultados posibles, no 4 como estoy viendo ahí, sino tendría más resultados posibles, ¿no? Entonces yo le puedo preguntar a usted rápidamente, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras? Y bueno, ustedes podrían armar el árbol, empezar a contar cuántas veces se da 2 caras en el total y empezaban a responder las probabilidades. Pero bueno, en vez de hacer este árbol, si yo sé cuál es el modelo que corresponde aplicar, directamente hubiera aplicado el modelo y listo, no me hace falta armar el árbol. Bueno, eso sucede con el modelo binomial. Este experimento que ustedes están viendo, se podría trabajarlo con el modelo binomial, donde tenemos esa situación, es decir, la variable x es una variable discreta, puede asumir el valor 1, o sea, puede asumir el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3, etc. ¿Sí? Una variable discreta. Tenemos n ensayos, en este ejemplo tiro 3 veces la moneda, ¿sí? Tenemos probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Si sale la moneda cara, seguramente se está dando el éxito, si sale seca, se está dando el fracaso. Tenemos todas las situaciones para aplicar el modelo binomial. Entonces ahora explico cómo lo aplicamos. Bueno, recuerden que en el modelo bipuntual, la variable solamente asumía 2 valores. O x valía 0 o x valía 1. Acá en este modelo la variable x puede asumir más valores. ¿De dónde a dónde van esos valores? De 0 a n. O sea que la variable x puede valer desde 0 hasta n. Y es sencillo, ¿no? Si yo digo tiro 4 veces la moneda, n sería 4, tiro 4 veces la moneda, entonces se puede dar 0 cara, 1 cara, 2 cara, 3 cara o las 4 veces cara. O sea que la variable x puede ir de 0 a 4.
Entonces va a depender de n. O sea, los valores de x van a depender de la cantidad de ensayos. Siempre va de 0 a n. Si a la moneda la tiro 10 veces, x podría ir de 0 a 10. Siempre de 0 a n. Entonces, bueno, son características del modelo. ¿Cuál es la función de probabilidad del modelo? Bueno, fíjense en que la función de probabilidad del modelo, o sea, la función conocida como función binomial, que me va a devolver una probabilidad puntual, está dado por el combinatorio de n en x, y ahí sí ya es importante que sepan lo que es un combinatorio. Recuerden que yo se los puse como técnica de conteo. Combinatorio de n en x, ustedes inclusive en la calculadora lo deben tener esa función. En las calculadoras científicas está la función que me devuelve el combinatorio. Entonces, el combinatorio de n en x, por p a la x, recuerden que p es la probabilidad de éxito, x es la cantidad de éxito, por q a la n menos x. El q significa el complemento de p, por lo tanto lo puedo poner como n menos p, como está allí. Elevado a la n menos x. Si x es la cantidad de éxitos, n menos x es la cantidad de fracasos, o sea, su complemento. Entonces vuelvo a repetir, la función de probabilidad de este modelo estaría dado por el combinatorio de n en x, por p elevado a la cantidad de éxitos, por q elevado a la cantidad de fracasos, ¿sí? O sea, n menos x. Esa es la función binomial, que la tienen seguramente en cualquier software estadístico, lo tienen. Sin ir más lejos, el Excel, ustedes busquen en funciones estadísticas y seguramente tiene la función binomial que pueden aplicar. El Infostat, obviamente que también les calcula el modelo ¿no? Cuando lleguen a la parte de Infostat, van a ver otros menús del Infostat donde van a poder ver los modelos que estamos viendo, ¿no? Por ahora ustedes del Infostat tienen que manejar la parte descriptiva para el parcial, o sea, tablas y medidas de posición, dispersión, etc. Pero hay otra parte del Infostat que trabaja con los modelos. Bueno, el Excel tiene todos estos modelos también. Después en todo caso les explico cómo lo pueden usar. Entonces, fíjense, un ejemplo. En cierta población de la zona de Cuyo, la proporción de personas que veranean en las costas argentinas es 0,40. Se seleccionan al azar 5 personas, se quiere saber cuál es la probabilidad de que 2 personas veraneen en las costas argentinas. Bueno, vemos este ejemplo y yo lo libero por hoy, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué estaríamos aplicando este modelo? ¿Por qué estaríamos aplicando este modelo? Pensemos, si se dan las características que tiene que tener. La variable es una variable discreta, ¿no? Estamos hablando de cantidad de personas que veranean en las costas. Tenemos, evidentemente, dos grupos, o sea, personas que veranean en las costas y habrá otras que no veranean en las costas, ¿sí? Argentina estamos hablando, ¿no? Entonces me da como dato el P, que es 0,40, ¿sí? O sea, el P del éxito, 0,40. Se seleccionan 5 personas, o sea, aparecen las repeticiones, n vale 5, por lo tanto no podríamos aplicar bipuntual. O sea, si vamos por descarte, no podría ser bipuntual. Entonces, obviamente que se podría aplicar este modelo. Tenemos todas las características para aplicar ese modelo. Ahora, ¿qué se quiere encontrar? Una probabilidad de tipo puntual. Una probabilidad de tipo puntual, o sea, de que x valga exactamente 2. Bueno, entonces en vez de armar un árbol, en vez de utilizar otra herramienta, directamente podemos aplicar la función. ¿Cómo aplicamos la función? Bueno, el combinatorio de n en x. N sería 5, la cantidad de personas que se seleccionan. X sería 2, la cantidad de éxitos que nos interesan. Por P a la X, 0,40 a la 2. Por Q a la N menos X. Si hay 2 éxitos, quiere decir que hay 3 fracasos. Y si P vale 0,40, quiere decir que Q vale 0,60. Entonces, al aplicar la función, nos devuelve la probabilidad puntual de que haya 2 éxitos, es decir, que 2 personas veraneen en las costas. Fíjense que si esto lo hubiéramos querido hacer con un árbol, obviamente que es más complejo. Seguramente hubiéramos llegado al resultado, pero mucho más lerdo y mucho más complejo. Si sabemos cuál es el modelo correcto, lo aplicamos. Yo le puedo decir en el caso de la moneda, se tiran 8 veces la moneda, si quiere saber cuál es la probabilidad de que 7 veces salga cara. Imagínense, ustedes me tendrían que hacer un árbol
con 7 tiras de moneda, o sea, 7 secuencias, 7 niveles del árbol, cada una con 2 bifurcaciones. Después ver cuántas veces sale 7 caras para responderme. Bueno, en vez de hacer todo eso, pueden aplicar la función respectiva. ¿Está claro? Bueno, aparte de la función, pueden usar una tabla. En todo caso, la próxima clase les enseño el manejo de la tabla. Vayan viendo que ustedes tienen dentro del material las tablas estadísticas, ¿sí? Que las pueden usar. ¿Está claro? En todo caso, la semana que viene, cuando revisemos de nuevo este tema rápidamente, les explico el uso de las tablas, de cada modelo y las tablas. Paro acá, voy a publicar seguramente lo que hemos visto, y ustedes pueden ir avanzando más allá que el jueves no tengan clase con la profe, ¿no? ¿Está claro? Buenísimo, Bueno, profe. les pido por favor que pongan el apellido y el legajo de los que vinieron hoy a la clase, ¿sí? Y en todo caso comenten cuáles son los modelos discretos que hemos visto. Nada más. Bueno, cuando cumplan la actividad, los liberos se pueden ir de la sesión. Si no hay preguntas, obvio. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Bueno, estoy escuchando si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consigna. Empezamos presencial ya directamente la próxima clase, ¿no? En principio sí, si no se decide nada en contrario, en principio sería presencial.